SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, una semana más los de Play Basket, por delante un programa en el que vamos a hablar con el entrenador más longevo en un banquillo de la ACB, un programa en el que vamos a hablar del minuto y resultado del futuro del Facu Campazzo, con una oferta del Estrella Roja sobre la mesa y con el Real Madrid a la espera, sin mover ficha de momento, y un programa en el que, por supuesto, vamos a hablar y mucho de la NBA. Nos vamos a meter ya de lleno con todo. Ya sabéis que nos tenéis en SER Podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast y en muchos lados más. Gracias por buscarnos y, sobre todo, gracias por acompañarnos. 16 seconds left. Bulls down one. Michael against Russell. 12 seconds. 11. 10. Jordan a drive. Hangs. Fires. Yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness. It's time for me to make a move. And I know what I gotta do. Play Basket. 'Cause I got everything to prove. I got a plan I'm sticking to. Con Marta Casas. What is that? Hola a todos, hola a todas y bienvenidos, bienvenidas a este tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Entramos en unos días que pueden terminar siendo decisivos para el futuro del Facu Campazzo. La oferta del Estrella Roja está sobre la mesa, una oferta que ni el argentino ni su entorno terminan de ver con malos ojos. La oferta del cuadro de Belgrado es oficial, está en las oficinas también de Valdebebas y se eleva hasta los 1,8 millones de euros netos en la primera temporada, con unos 2,5 extra en la segunda. Es una oferta que no ha llevado de momento al Real Madrid a hacer ningún movimiento. En los planes de los blancos, lo idílico sería poder contar con el argentino en sus filas la próxima temporada, pero en el deporte lo idílico no siempre termina cumpliéndose. Así que veremos cómo se termina resolviendo el asunto Campazzo. 3 parecen las opciones: que el jugador termine recalando en el Estrella Roja y el Real Madrid pierda sus derechos en Europa, que no en España, que el argentino regrese al equipo blanco en las próximas semanas, o quién sabe si una tercera vía escondida en la cláusula de salida que le ofrece el conjunto serbio al jugador a partir de la segunda temporada, una cláusula de 50.000 euros, o incluso una cuarta opción que haría al argentino esperar para tomar una decisión hasta el próximo 10 de enero, la fecha límite para los contratos garantizados de la NBA. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. El culebrón Campazzo, que continúa mientras la temporada sigue avanzando, con el Lenovo Tenerife y el Real Madrid comandando la clasificación mano a mano, después de que los primeros cayeran contra la Peña, y con Unicaja, Baskonia y Barcelona que vienen por detrás. Un Barcelona que ya tiene de regreso a Nikola Mirotic, que acepta el momento del equipo y que manda un mensaje de tranquilidad. Un Barça obviamente con mucha mejora también. Podemos mejorar y seguramente lo que te puedo decir que vamos a trabajar para mejorar, porque no hay otra. Creo que aquí hay mucho talento, mucha experiencia, jugadores con bastante edad que saben jugar, pero bueno, estamos a diciembre y es cierto también que es el momento de dar un paso adelante. Y hay que controlar lo que podemos controlar. Al final se habla mucho de, ya estamos en diciembre, pensando en Copa del Rey, cosas, playoffs, pero yo soy partidario de vivir el momento al cual estás ahora. Pero bueno, el resumen es que podemos ser mejores, no tengo duda de que lo seremos y hay que seguir adelante. Eso por arriba. ¿Y por abajo? Por abajo las aguas bajan revueltas y están empezando ya los movimientos. Llega Jovic a Zaragoza, Pedro Martínez tiene a 2 nuevos jugadores en Manresa y están sufriendo, y de qué manera, Girona, Betis y Fuenlabrada. Y en donde no están sufriendo en las últimas semanas es en Santiago. Buen momento del Obradoiro, 3 victorias seguidas. En nada se va a pasar por aquí su entrenador, don Moncho Fernández. Y por supuesto, esto no sería Play Basket si no hablamos de la NBA con José Ajero, y de Embiid, y de LeBron, y de Luka Doncic, y de muchos más, y si no repasáramos el baloncesto femenino, que esta jornada además ha tenido auténticos partidazos. Y además han sido días de clasificación para la minicopa, han sido días de protagonismo para los más pequeños, y han sido días que nos han dejado momentos como este que nos va a contar Sara Meijide. Hola Sara, muy buenas. ¿Qué tal? Muy poco han tardado las redes sociales, especialmente aquí en Lugo, en reaccionar a esto. Escucha, no eres tú contra el mundo. ¿Sabes? No tienes por qué jugarte tú todos los balones. Te lo he dicho antes, la responsabilidad no es toda tuya. Quiero ganar más. Pero yo lo sé. Pero ganar significa jugar en equipo.
Y si no jugamos en equipo nunca ganaremos. Esta era la conversación entre Marga y uno de los jugadores que defendían al Breogán en la minicopa Endesa. Y las reacciones, como te decía, pues no han tardado. Cientos de miles de reproducciones y comentarios que aplauden la labor de esta entrenadora de base, una mujer con los valores del formador de cantera más que claros. No es simplemente estos niños vienen a entrenar 1 hora y media conmigo o 2 horas y ya está, les enseño a hacer entradas con la mano derecha, con la mano izquierda y me olvido. No, tenemos entre las manos niños que van a ser hombres y mujeres en el futuro. Tenemos la responsabilidad de formarlos y de formarlos en valores. Y es que los canteranos de hoy serán los jugadores profesionales del mañana, pero como ya sabemos, cada vez que se viraliza algo siempre hay que sacarle la puntilla a todo. Y Marga nos contaba esta mañana que algunos han querido sacarle punta a sus palabras y malinterpretarlas hasta el punto de que decían que le estaban llamando chupón al chaval de 13 años. Así que nos ha aclarado de nuevo qué quería decir con ese mensaje por si todavía hay algún despistado en la sala. Lo que yo le quería transmitir era que los jugadores diferenciales son los que toman las decisiones en los momentos difíciles y son los que toman las riendas de los partidos complicados, pero no por ello tienen que cargarse también de absolutamente todo el peso, que caemos juntos, pero que nos levantamos juntos. Pues con esta lección y con un mensaje del que sí debemos y podemos aprender, vamos a ir llegando a la recta final de esta presentación. Pero que no se me olvide, los 3 anfitriones, lo diré, de la Copa del Mundo de Baloncesto del próximo año van a ser Filipinas, Japón e Indonesia, hasta ahí ya lo sabíamos. Y como sucede desde hace tiempo en los torneos internacionales, cada uno de ellos puede elegir a un equipo invitado para que juegue sus partidos en el país junto a la selección local. Bueno, pues ya lo han hecho, los filipinos se han decantado por Estados Unidos, aunque aún no han conseguido la clasificación a través de las ventanas. Los japoneses van a disfrutar de la Eslovenia de Luka Doncic y los indonesios han elegido a Canadá. Sorprende. Al menos sorprende un poquito que ninguno de ellos haya apostado por España, la actual número 1 del ranking de la FIBA, que va a llegar al campeonato como la vigente campeona del mundo tras el título conquistado en China en el año 2019 y también como la campeona de Europa después de coronarse en Berlín. Bueno, ellos se lo pierden. Veremos dónde termina jugando la selección española, que ya tiene su billete para el próximo Mundial. De esta manera empezamos este Play Basket. Lo primero de todo, hacemos la parada en Santiago. Pues vamos ya con el protagonista en este tiempo de Play Basket, una conversación que espero que pueda resultarte interesante a ti que nos estás escuchando al otro lado, y una conversación que yo no voy a engañar a nadie, tenía muchas ganas de poder tener en este programa, una charla con un entrenador que es todo un clásico de nuestra liga, un hombre que aterrizaba en el banquillo del Obradoiro allá por 2010, con el que consiguió el ascenso, con el que el equipo gallego no ha dejado de soñar en los últimos años. Años en los que el Obra ha debutado en Copa, ha jugado la Supercopa, ha llegado a unos playoffs. Y lo más importante, yo diría, desde mi humilde opinión, se ha sentado en la liga y sobre todo ha ilusionado año tras año a toda una afición. Y bueno, si miramos solo esta temporada, pues que viene de sumar su 3ª victoria de manera consecutiva. Así que yo hoy a su entrenador, aunque trabajando, pero me lo imagino contento. Don Moncho Fernández, entrenador, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Trabajando pero contento, ¿no? Sí, muy contento. Después de ganar todo es mejor, no te voy a mentir. Por lo tanto, bueno, pues cuando las cosas no van tan bien hay que volver igual al trabajo y hay que autoilusionarse, pero bueno, cuando ganas, pues lógicamente tienes un extra de alegría, por decirlo de alguna forma. A las derrotas sé que se les da muchas vueltas y se piensa mucho en ellas. ¿A las victorias también, Moncho? Sí, claro. Hay que analizar siempre con el mismo punto de vista. Yo creo que baloncestísticamente el ganar ayer por 3, el ganar por 1 o por 2 el otro día y perder en la prórroga o perder por 1, como se ha pasado en anteriores partidos, no cambia mucho. Cambia mucho el resultado cuando ganas y cuando pierdes, pero a nivel baloncesto la diferencia está en un detalle nimio, un tiro libre, un triple que entra, una acción de fortuna de un jugador o desafortunada del rival. Por lo tanto, el análisis y cómo afrontas la victoria o la derrota hay que hacerlo siempre de la misma manera, aunque lógicamente, como te decía, siempre ayuda, ¿no?, a hacerlo desde la victoria. Hombre, cambia un poquito, ¿no?
Absolutamente. Son 3 victorias seguidas, Moncho: Murcia, Barcelona y la última en Miribilla, que este año allí tan solo se había llevado el botín el Baskonia. No sé si una racha así, bueno, positiva es, por supuesto, esto que decíamos de ganar partidos, pero una racha así empuja o hay que intentar rebajar un poquito los ánimos, porque los números invitan a huir de las preocupaciones, al menos de momento. Bueno, yo creo que empuja, porque la verdad es que han sido muy buenas semanas en los resultados en el fin de semana, pero han sido semanas durísimas en lo que se refiere al equipo. La baja, que ya sabéis, de Leo Westermann, la baja de Dragan Bender en el partido contra el Barça, y que ayer se volvió a hacer daño al acabar la última acción del partido en Miribilla. La baja de David Walker. Hemos tenido mucha gente con gripe, no lo digo con gripe, como todos en invierno, ¿no? Sino con procesos febriles importantes que les han llevado a estar un día y 2 en cama. Y entonces, pues a veces estas cosas, cuando la semana te va tan dura, pues te unen un poquito más, y cuando tienes el premio de la victoria el fin de semana, pues lógicamente te alegras, ¿no? Pero yo creo que en este caso somos comedidos totalmente, y no tenemos que frenarnos, todo lo contrario, hay que creer en lo que hacemos, porque si lo hacemos así podemos conseguir victorias. Este mensaje te lo he escuchado alguna vez en los últimos días, porque más que las victorias, que son muy importantes, como estamos comentando, Moncho, pero has venido destacando eso, el compromiso del equipo, la unión, la personalidad para levantarse de los momentos complicados. Sí, es que es muy importante, porque para llegar bien al fin de semana hay que trabajar durante la semana, y entonces ha habido gente que se ha multiplicado, que a lo mejor luego no se llevan los focos o la atención mediática a un nivel tan alto como los grandes anotadores, reboteadores, etcétera. Y son gente que son básica para que podamos después competir el fin de semana con éxito. En esta semana hemos tenido a Álvaro haciendo de base muchas veces, a jugadores del equipo filial ayudándonos para ser 10 en el entrenamiento. Por eso me gusta poner en valor, bueno, lo que es el básquet, ¿no? Un deporte de equipo, y que todas las piezas son igual de importantes, porque aunque suena tópico, sin ellos no se consiguen los éxitos. Son 5 victorias, 6 derrotas en 11 jornadas. Moncho Fernández, no sé, ¿ha mirado la clasificación hoy? Pues no, la verdad es que no. Y si se diera el caso y lo empezaras a hacer esta semana, Moncho, ¿hacia dónde mirarías? ¿Hacia arriba, hacia abajo, o solo mirarías al Obradoiro? Pues mira, como siempre hago igual, pues la respuesta es muy sencilla. Yo siempre miro al próximo rival, ¿no? Y en este caso el próximo rival es La Peña. Pero si me apuras, lo que estoy ahora es mirando a cómo vamos a entrenar mañana, quiénes vamos a ser, cuántos están bien, cómo vamos a planificar la semana, cómo va a ser el trabajo. Creo que el deporte de élite es presente e inmediato, y el presente más inmediato es lo que tienes por delante. Entonces, como cada fin de semana tienes un examen, y cada semana, cada día tienes que dar lo mejor de ti para prepararte, pues es tan fácil como focalizarte en la tarea y olvidarte de todo lo demás, porque todo lo demás al final son abstracciones. Los partidos ya llegarán cuando toquen, pero ahora nos toca volver al trabajo. Moncho, este programa Play Basket lleva 14 temporadas en emisión, y de estas 14 temporadas, al menos en 12, yo creo, hemos hablado mucho de la fuerza del equipo que tiene Obradoiro, y nos hemos preguntado muchas veces cómo es ese trabajo que realizáis en las oficinas, a la hora de moveros en los despachos, a la hora de buscar jugadores, qué pretendéis encontrar, cómo es esa búsqueda. Bueno, pues daría para una respuesta muy larga, porque aunque me entrevistas a mí, que soy el entrenador del equipo, pues lógicamente hay muchísima gente trabajando detrás. Hay una dirección deportiva, todo un cuerpo técnico formado por ayudantes, gente que trabaja en el análisis de vídeo y estadísticas, entrenadores de equipos en las categorías base. Somos muchos los que trabajamos en esto. Lo que hemos intentado aquí, cuando llegamos, era crear, a lo mejor suena un poco pedante o pretencioso, pero sí una filosofía de lo que queríamos ser, cómo nos gustaba a nosotros que fuera un equipo, cómo entendíamos que un equipo, para ser exitoso, debería ser. Y entonces, bueno, pues lógicamente con los patrones marcados por tu presupuesto económico, tu realidad económica y demás, pues lo que hemos intentado es, en ocasiones, por decirlo de alguna forma, hacer del pecado virtud, y
bueno, pues nosotros somos un equipo que por nuestras capacidades, pues a lo mejor no tenemos acceso al talento contrastado, pero sí podemos buscar ese talento emergente, porque la liga tiene mucho prestigio y la liga es muy atractiva para estos jóvenes que quieren empezar su carrera profesional y en ocasiones pues el no jugar la competición europea pues también te limita porque los jugadores quieren jugar partidos, pero a la vez, por ejemplo, nosotros hemos intentado convertir ese hándicap también en una virtud, ¿no? En lugar de pasarte pues muchas horas en un aeropuerto y viajando, cuando ya eres un jugador contrastado está muy bien, pero cuando eres joven pues a lo mejor es mejor que te las pases en el gimnasio y en la pista para seguir mejorando y creciendo. Entonces, pues un poquito desde ahí y mezclando todos estos ingredientes, al final también hemos llegado a una conclusión enorme que es que los mejores equipos los hacen las mejores personas y creemos mucho en la calidad humana de los jugadores para afrontar retos tan importantes como exige la Liga Endesa. Por ejemplo, a eso tengo entendido que le dais mucha importancia, Moncho, también, no solo cómo juega y cómo se comporta un jugador en la pista, sino también cómo lo hace fuera. Sí, para nosotros es muy importante que digamos, acepte o forme parte de nuestros valores y entonces muchas veces se confunde el carácter con ser díscolo o, bueno, pues no sé, podríamos usar otros calificativos. Yo creo que carácter es la fuerza a la hora de tomar decisiones, ¿no? De tu capacidad para hacer frente a los malos momentos, y eso para nada es incompatible con ser un buen compañero, ser un buen profesional, entender en qué organización estás, respetar a la afición y a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros eso es básico. Aprovechar la capacidad de aprender día a día es una de las claves, te he escuchado decir en alguna oportunidad, porque el baloncesto, Moncho, no es solo la táctica, no es solo el físico, hay filosofía y psicología y pedagogía. Además, estoy hablando con un profesor, así que todo eso son partes que forman parte de un mismo círculo, ¿no? Sí, una de las cosas más apasionantes que tiene nuestra profesión es que te permite ser mejor cada día. Entonces no te aburres, ¿no? Porque tu capacidad de mejora es infinita hasta que te retires, ¿no? Yo creo que, por decirlo así, hasta Aito aprende cada día, ¿no? Por decir o nombrar a una leyenda. Entonces, eso también hace muy apasionante la profesión de cada uno, porque no te repites, ¿no? Cada día, sino que vas mejorando. Y yo cuando echo la vista atrás pienso que ahora soy mejor entrenador que hace, no sé, un año, por decirlo así. Y luego además, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy curiosa y aprender es algo que me apasiona, no solo de baloncesto, sino de cualquier cosa. Y mejorar mi formación, mi cultura, mis conocimientos. Entonces, todo esto, como te decía, también hace que mi trabajo diario sea estupendo, porque me permite crecer cada día y ser mejor cada día. 2 de agosto del 2010. ¿Recuerdas lo que pasó ese día? Pues sí, me acuerdo. Fui a un concesionario aquí muy cerca de Compostela y ese día me presentaron como entrenador jefe del Obradoiro en la Liga Alep. 12 temporadas, casi 13 ya después. Anda que no has vivido cosas allí, Moncho. Imagínate que se lo cuentas al niño de 6 años que empezaba a ir a ver partidos a Fontes do Sar. Pues mira, pues ¿qué le dirías? Porque, pues mira, hay 2 niñas que eran muy pequeñas, no tenían 6, pero sí tendrían 8 o 9 años, que antes de cada partido me esperaban detrás del banquillo y me deseaban suerte, y en Navidades me hacían dibujos y postales y demás, y ahora son 2 mozas, 2 chicas que están en la universidad y cuando los veo a ellas y cuando me vienen a saludar antes de cada partido, pues me doy cuenta de lo que ha pasado el tiempo, ¿no? Porque venían unas niñas y ahora vienen unas mujeres hechas y derechas, y entonces ellas podrían contar mejor que yo, ¿no? Pues todo esto que ha pasado. Hasta aquí es un poco la entrevista seria, ¿vale? Pero es que yo soy un poco curiosa, Moncho, y tengo alguna pregunta que no es tanto de baloncesto, como por ejemplo, ¿el truco de seguir falando en galego de algún jugador o de alguna historia para que nos entere, eso lo seguís poniendo en práctica? Pues sí, porque todo el staff somos galegos,
Y entonces, pues, cuando queremos decir algo que solo queremos decir para nosotros, pues, falamos en galego moi rápido, non? Para que nos entenda pero bueno, los chavales van cogiendo, los que ya llevan tiempo aquí ya nos entienden casi todo. Oye, ¿te puedo preguntar qué pasó una vez en un entrenamiento con un reloj, una alarma y con Artem Pustovoy? Sí, claro. ¿Qué pasó? Me puedes preguntar. Bueno, pues es de esos momentos que a veces ocurren en los entrenamientos donde el entrenador se enfada y eleva el tono de su voz porque las cosas no están saliendo como él quiere, y entonces hace un silencio de eso que diría el escritor, que se podía cortar con un cuchillo, y entonces la tensión es muy grande, hay un silencio absoluto, y bueno, pues el reloj que llevo en la muñeca en ese momento empezó a hacer ruido porque había alcanzado los no sé cuántos miles de pasos, y empezó a hacer una musiquita. Entonces Artem Pustovoy, que estaba a mi lado, me dijo, ¿ves? El reloj dice que tú estás mucho nervioso. Y bueno, pues aquel momento que era así de tensión, pues lógicamente desapareció, ¿no? Y porque, bueno, estalló una carcajada general. Artem es una persona muy, 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 muy simpática, al que le tenemos muchísimo cariño. Y bueno, y tenía ese don del humor, ¿no? Y ese momento, pues sí que lo recordamos, Esta yo creo que no me la vas a responder, Moncho, porque ya nos conocemos después de tantos años y yo sé que no te gusta especialmente hablar de ti, pero como te decía en este programa, hablamos mucho, por supuesto, de la figura de Moncho Fernández y la verdad, y no te estoy mintiendo, te lo juro, los halagos se suelen suceder. Pero a mí me gustaría saber cómo ve Moncho Fernández al Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, que lleva tantísimos partidos, que vas para 400 ya en ACB. Pues, ¿cómo me veo? Sí. Pues me veo más mayor, sobre todo en lo físico, en el espíritu. Creo que sigo siendo una persona joven, ilusionada y ambiciosa, y bueno, veo que el paso del tiempo y las circunstancias que van ocurriendo alrededor de tu vida, sobre todo las que ocurren en el ámbito familiar y personal y de la gente querida, bueno, pues te van cambiando y te ayudan a verlo todo con otra perspectiva, ¿no? Con la perspectiva que te va dando la madurez y el paso del tiempo. Pero creo que solo soy eso, más mayor, pero creo que sigo siendo muy parecido bueno, pues a cuando tenía 20 y pico años y tenía toda la ilusión que tengo ahora. ¿Sigues sintiéndote un privilegiado? Por supuesto, cada día que me levanto, porque no solo me levanto para hacer aquello que más me gusta, que es entrenar a baloncesto, donde me siento muy, muy realizado, sino que además me pagan por ello, y en una competición que es excepcional, y sin duda es una sensación que yo creo que nunca voy a perder, porque es así, somos gente privilegiada, porque hay muchísimos entrenadores súper capacitados y que no entrenan en las divisiones o en la división que nosotros entrenamos. Entonces, el poder dedicarte profesionalmente a aquello que es tu pasión, pues está al alcance de pocos. Por eso me considero muy afortunado y un privilegiado, sin duda. Al principio de la entrevista sonaba Sweet Caroline. No me he equivocado en eso, ¿no? Le he preguntado a Toño Bermúdez y me ha dicho que sigue sonando cada vez que Obradoiro gana un partido. Sí que sigue sonando. Fue algo que no sé a quién se le ocurrió ponerla, pero el éxito del Diamond, pues bueno, pues es eso, ya es casi un himno, no solo en nuestro pabellón, sino en otros pabellones, y yo creo que en cualquier fiesta que se precie estará el Sweet Caroline. Para mí, inevitablemente, me recuerda a una película maravillosa que se llama Beautiful Girls, y cada vez que la escucho, pues me acuerdo de esa película que habla de la amistad, del valor de la amistad, del valor de las pandillas, de los grupos de amigos. Entonces, bueno, pues... No la he visto, me la voy a apuntar. Sí, hombre, pues tienes que verla, es maravillosa. Y entonces, pues cuando escucho Sweet Caroline, pues bueno, es que hemos ganado, con lo cual estoy muy contento, pero también me vienen los recuerdos de las ilusiones que tenía cuando empezamos. Y ahora esto parece que te lo estoy diciendo así un poco de queda bien, pero es la verdad. Es una canción
que para mí ya tenía mucho significado antes de que sonasen el pabellón. Venga, y la última, y te dejo ya tranquilo, Moncho. Bueno, estamos a mediados de diciembre, estamos en época de buenos deseos y de pensar en el próximo año. No sé, si te doy una barra libre y te digo, Moncho, ¿qué quieres para 2023? Pues siempre pido lo mismo, salud y suerte por este orden. Para mí, para mis seres queridos, la gente que nos rodea, pues yo creo que la salud es el bien más preciado, sin ningún tipo de dudas, y luego, bueno, pues la pizca de suerte que siempre necesitas para que las cosas vayan bien, pero lógicamente, si solo pudiera pedir una, pediría salud. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido un buen ratito de conversación con una leyenda de los banquillos de nuestra liga. Le preguntaba si Moncho Fernández es un privilegiado o no. Eso yo no lo sé. Lo que tengo claro es que sí que somos muy afortunados muchísimo de poder contar con un técnico como él en nuestros banquillos, y lo hemos sido todavía más de poder contar con él este ratito en Play Basket. Moncho Fernández, muchísimas gracias. Salud y suerte. Gracias a ti, Marta. Igualmente, un abrazo. Un abrazo para Moncho Fernández. Dejamos al entrenador más longevo en un banquillo de la ACB, toda una institución de nuestra liga, toda una institución del Obradoiro. Lo dejamos ahora y nos metemos de lleno con la NBA. Tiempo ya de NBA en este Play Basket, después de una semana de grandes actuaciones, una más, después de una semana con enfrentamientos en los que han saltado chispas, con rumores y con muchos nombres propios: Zion Williamson, LeBron James, Joel Embiid, Nikola Jokic. Bueno, con muchas cosas, como siempre, de las que hablar y repasar con el director de Básquet al Día, el compañero de Movistar Plus, don José Ajero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marta? Se está creando una nueva rivalidad, empiezo a bocajarros, se está creando una nueva rivalidad entre los Pelicans y los Suns, ¿no? No existirá esa rivalidad, Marta, hasta que no seamos capaces de ganarles en playoff. Eso fue lo que contestó Zion Williamson y lo que ha contestado CJ McCollum justamente esta mañana, porque lo subtitulábamos para el programa de Básquet al Día. Sí, claro, ya la tienen el pique eso, pero claro, ellos van de modestos, van, bueno, pues con esta precaución que hay que tener, porque claro, no hemos consumido apenas el primer tramo, el primer cuarto de temporada. Entonces, bueno, pues un poquito de... Ellos quieren calma, que está muy bien, y sí, hay piques, porque Chris Paul, hay que recordar que estuvo allí, que luego quiso salir, que Chris Paul se iba a ir a los Lakers, pero que luego lo pararon, y gracias a que Chris Paul no se fue a los Lakers, pudo... Bueno, un montón de cosas. Esto no tiene nada que ver tampoco, pero es que luego tenemos cosas como que Cameron Payne y su novia... padre de un hijo con Brandon Ingram. Bueno, hay cositas. Claro, que hay tantas cosas ahí entre medias, ¿verdad? Claro, hay muchas cositas. Entonces, sí, la rivalidad está existiendo, pero bueno, si nos agarramos a lo que están diciendo los Pelicans, pues hacemos eso. Cuando les ganen y sean capaces de pintarle la cara en playoff, lo hay. Lo que está claro es que en 24 horas le han ganado 2 veces. Y han estado bien los dos partidos, ¿eh? Muy bien, han estado muy bien. El primero con Booker, de por medio ganaron más claramente los Pelicans, y en el segundo, sin Booker, se fueron a prórroga. Son que ha jugado casi 80 minutos, que es muy buena noticia, porque es la estrella que pensábamos que podía ser, y sobre todo está jugando los minutos que pensábamos que debería jugar un jugador así. Y en esos 80 minutos ha tenido un más 46 en cancha. Así que impacto directo. Te quiero preguntar precisamente por los Pelicans, José. Estamos viendo al mejor Zion Williamson desde que llegó a la NBA, eso es una evidencia. Solo ha bajado una vez de los 23 puntos en los últimos 9 partidos. Mirando las estadísticas me daba cuenta hoy. Y hemos escuchado también a Billy Hernán Gómez. Algo sorprendido, podríamos decir, por el rol que está teniendo esta temporada, ¿no? Sí, pudimos hablar con él. Para la NBA nos brindó una entrevista con él para hacer un poco de altavoz publicitario del partido del domingo. Primera vez que he visto, no es que no hable claro, ¿no, Billy? Porque siempre es un hombre que es un chaval que tiene las ideas claras, pero nunca tan claro en el momento deportivo. Es el MVP del europeo, él está para jugar, y si no va a jugar aquí, va a jugar en otro lado. Y porque tiene ofertas. Eso es así de fácil, así de directo fue Billy. Oye, los que han empezado a carburar ya son los Nets, ¿no? Sí, pero con una estrella, con 2, ninguna. O con ninguna, eso te iba a decir. O con ninguna, sí, porque el otro día el partidazo que le ganaron a los Pacers con 8 jugadores apartados por lesión o por descanso, fueron capaces de ganar a Indiana.
¿Y qué ha pasado? Pues bueno, pues el equipo yo no sé si ha entrenado, pero el equipo está muchísimo más cohesionado. Es un equipo que se ha cerrado con todo el problema de Kyrie Irving. Están bien jugando al baloncesto. Han ganado, sí, me parece que llevan ahora 4 victorias seguidas o 5 seguidas y han ganado pues 10 de los últimos 12. Les vamos a tener por la parte muy alta rápidamente. Es cierto que no sé si van a llegar a competir con Boston, no van a llegar a competir con Milwaukee por la primera plaza del este, pero van a estar por ahí arriba. Claro, todo eso lo positivo, José, en cuanto a los Nets, en los que se le está buscando salida otra vez a Ben Simmons. Pues yo creo que le van a dejar un poquito ver por dónde van los tiros, porque la utilización que han hecho de él, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, le han probado, están medianamente contentos, pero al final es un jugador que se les está mostrando disfuncional y que, bueno, pues surge el rumor de que pueden conseguir algo mejor en el mercado por él. A ver, yo creo que de momento es un globo sonda para ver por dónde van las cosas. Yo creo que ellos están a disgusto por la actitud del jugador y por los números que ha puesto, que es cierto que carburaba un poquito más, pero de ahí a que estén especialmente enamorados del jugador con el sueldo que tiene, pues no. Así que yo creo que es un globo sonda, lo sueltan, febrero está muy cerca, y si alguien toca la puerta creyéndoselo, pues a lo mejor. Ya. Claro, que febrero está cerca, José, va a haber muchos movimientos y va a haber muchos rumores. Entre ellos hay rumores en torno a los Lakers. La dupla LeBron James y Anthony Davis está funcionando a las mil maravillas. Pero se habla de que puede llegar alguien más, ¿no? Algún refuerzo para mirar hacia arriba, sobre todo, porque están muy abajo en la tabla. Ellos llevan mucho tiempo pensando en un jugador de los Pacers, que los Pacers parece ser que están dispuestos a mover, que es Miles Turner, que es uno de los jugadores fundacionales de la franquicia, porque lleva no fundacionales de la franquicia, porque la franquicia tiene mucho tiempo, ¿no? Pero desde que llegó a la NBA ha estado allí. Y bueno, pues se habló siempre de esta posible incorporación, pensando incluso en deshacerse del contrato de Russell Westbrook, que Indiana no es que queda Westbrook para nada, pero bueno, se deshace del contrato de Miles Turner, con el que no están muy contentos, les llega el alto de Westbrook, lo consumen esta temporada, la temporada que viene pues se narra una pasta. Yo creo que los Lakers siguen pensando en esa posibilidad. Dicho esto, ya sabes que hay una ingeniería por detrás de los traspasos, que es la bomba. También hay nombres como Jay Crowder, claro que hay Jay Crowder que está a poquito ya de llegar a un acuerdo para rescindir contrato, o por lo menos que le abran la puerta en Phoenix a su jugador que ha sido veterano, que ha estado en 2 finales de la NBA consecutivas y que puede aportar. No lo sé, hay nombres interesantes, y los Lakers y LeBron sobre todo es experto siempre en hacerse con buenos agentes libres veteranos. Bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Oye, hace mucho que no te pregunto, José, por Nikola Jokic. Y bueno, venimos de verle firmar un partido de 31 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias y 4 tapones para tumbar a Utah, que son unos números que no se veían desde que los firmara LeBron, sí, pero en 2010. Pues eso. Es que, ¿sabes lo que está pasando con Jokic? Que yo creo que está viendo tantas actuaciones de grandes números que él que queda sostenido. Tapado, sí. Claro, él está sostenido. Esta misma noche tuvimos los 53 de Embiid. Quiero decir, el otro día los 33 de Cam Thomas, de lo que hablabas de Brooklyn. Está viendo muchos números y él está sostenido haciendo sus números, y además está dejando poquito a poco que tome más responsabilidad en ataque, sobre todo Jamal Murray. Así que bueno, no hay que preocuparse por él, como tú has dicho, con ese pedazo de triple doble histórico que ha hecho. Pero yo creo que está un poquito más tapadito. Cuando llegue la hora de la verdad, echemos cuentas y digamos, pero bueno, si este ser humano ya lleva mejores números que todo el mundo y vuelva a ser candidato máximo MVP, pues diremos, si es que no había parado, simplemente estaba un poco más calmadito. Sí, es que nos ha acostumbrado tan mal, ¿verdad? Nikola Jokic claro. Es el cuarto triple doble que consigue esta temporada y el número 80 de toda su carrera. Y los que le quedan, los que le quedan. Que viene de un verano, yo creo que viene del verano con la selección serbia, que él se lo puso entre ceja y ceja como algo importante. Luego ha parado un poquito, pero que en ese descenso estamos hablando de los jugadores que aún en ese descenso de posibilidades físicas sigue estando en todas las quinielas para ser MVP. Ahora que me lo mencionabas, no está firmando malos números Joel Embiid, ¿eh? ¡Madre mía! No. Ya es el máximo anotador de la liga. Por eso. Ha promediado en los últimos 10 casi 38 puntos por partido, y ayer se marcó un 53, el segundo partido de 50 puntos o más esta temporada, y con unos niveles de acierto brutales. Sí, ahora mismo está siendo decisivo, y en un gesto que no sé si denota fortaleza o debilidad de los Sixers, porque esperábamos que pudieran ganar mucho más partidos sin la necesidad de tener a Embiid a este nivel.
Tuvimos reedición de la final con los Warriors y los Splash Brothers, ¿no? Bueno, frenando en seco a los Celtics. Sí, fíjate, con todo lo que hemos hablado. Ya, ¿verdad? Semana tras semana. Sí, eso que ese dicho bien dicho de los ríos de tinta que han corrido sobre los Warriors, sobre tal, no sé qué, llega el día de la verdad y firman un partido realmente espectacular contra unos Celtics que sí, que bueno, que están de gira, que ya habían jugado unos cuantos partidos por el oeste y que se arrastra un poquito más en cansancio, pero que hay que ganarles. Y les ganaron de la manera en la que están ganando los Celtics, que es anotando mucho y defendiendo también bastante. Así que partidazo que nos vuelve a decir que no estaban muertos, que estaban reparando los Warriors y que van a estar para todos. Qué ojito con los de la Bahía otra vez. Hombre, ya te digo. Doncic y Antetokounmpo frente a frente en su tremendo cara a cara. Jamal Murray, que antes también lo mencionabas, José. Los Knicks, que alguna alegría te han dado. El canastón de Griffin para ganar con Atlanta Chicago. No sé qué cositas quieres mencionar más. Bueno, pues fíjate, el partido de Luka contra Milwaukee nos deja dos lecturas. El primer in your face que hizo en su vida Luka Doncic, que se lo hace a Drew Holiday, un mate en la cara ahí que Luka ni se lo cree y se pone a celebrar como un loco. Está bien celebrado, porque yo sigo pensando que Luka Doncic es el mejor jugador que peor celebra. O sea, es el mejor jugador que conozco que peores celebraciones tiene, de verdad. Yo no sé cómo será esa paña. Hasta mandar callar a su público y decir que es que no sabe ni lo que hace cuando celebra. Y luego, pues que Luka no jugó la pasada madrugada, y ojito porque, bueno, era por un poco de cautela, por descanso, pero se le ha complicado un poquito y de momento es duda para este partido y para el siguiente. Así que eso es lo que sale de ahí. De los Knicks, 4 victorias seguidas, 3 ante equipos All-Star y Jamal Murray, pues que ese final de partido espectacular que tuvo contra los Blazers, que nos hace pensar que está cada vez más cerca de ser el Jamal Murray que conocimos antes de la dura lesión. Y luego tengo 4 cositas así más apuntadas para tirarte, José. Bueno, la primera de todas, luctuosa, triste, la NBA está de luto. Sí, la NBA está de luto. Se nos ha ido Paul Silas, un jugador mítico y un entrenador padre de muchos jugadores, ¿no? Y que cuando las cosas parecían que iban mal o que hacía falta tener una especie de domador dentro del vestuario, apareció un señor que con sus 3 anillos y con toda la experiencia ganada en los grandes Celtics de todo momento, pues ha ido ganándose un respeto y una ascendencia casi paternal por encima de muchos jugadores, que ha funcionado a la maravilla. Así que bueno, pues que la tierra sea leve y que bueno, ahí se ha quedado su hijo entrenando a los Houston Rockets. Ayer no estuvo. Consiguiendo, bueno, le pudieron dedicar la victoria, por lo menos. Sí, eso sí, una victoria importante, precisamente contra los Milwaukee, sí. Luego, también te quiero preguntar, Izan Almansa, el murciano que tiene 17 añitos todavía, el doble MVP este verano con España, apunta ya a la primera ronda del draft de 2024 y en Estados Unidos, aunque pueda sonar a una locura, José, ya están hablando de él. Bueno, claro, es que para eso se fue a Overtime, ¿no? A plantearse una manera directa de entrar por todo lo alto en la NBA. Overtime es un proyecto en el que están metidas estrellas del rap, estrellas del cine, y que han montado en Atlanta una mega academia que coge a los mejores proyectos de todo el mundo con una cancha de televisión montada como una cancha, de baloncesto, fíjate, montada como un plató de televisión que tiene un contenido y una carga brutal en redes sociales, y que lo que hace es fabricar este tipo de ideas sobre jugadores. Pero claro, quiero decir que sí, que hay mucho hype, como dicen los americanos, mucha fanfarria alrededor, ¿no? Pero es cierto que esta fanfarria se genera alrededor de jugadores con nombre y jugadores que pueden aportar, pues como tú has dicho, y además. Tampoco puedo no preguntarte por Brittney Griner, por la estrella de la WNBA, José, que bueno, después de mucho tiempo, después de muchas incógnitas con qué estaba pasando con ella, por fin está en casa. Bueno, y se nos queda cada vez más clara la idea, Marta, de que aunque se nos escape la geopolítica o los motivos políticos, evidentemente era una prisionera de guerra, ¿no? Y en el momento que ha conseguido acceder al intercambio por otro prisionero, pues nada, la han soltado y ya está. No lo sé, vamos a quedarnos con lo bueno. No, vamos a quedarnos con que ella está en casa después de un calvario que seguro ha pasado desde el pasado 5 de marzo. Sí, yo espero que ya en breve empiecen a aparecer sus historias y que nos cuente cómo ha sido su vida en una cárcel, pero no parece que haya podido ser todo especialmente fácil, ¿no? No tiene pinta. Así que es un alivio para todo el mundo verla ya libre, pero
bueno, vamos a esperar un poquito que cuente alguna cosa y que se abra un poco más en canal y nos cuente algún detalle, porque la historia es tétrica y lo mejor es que ya se ha acabado, que ha llegado casi a un año y que, mira, al final ojalá tenga ganas todavía de jugar al baloncesto. Ojalá, pero vamos a quedarnos sobre todo con eso que dice José Ajero, de que ya la historia ha terminado y lo más importante de todo, que ya está en casa. Y la última, José, que no quiero yo que se me olvide, además lo he estado mencionando, lo he estado comentando esta mañana con Paco Jo. A ver, el equipo de la Universidad de Grainel han ganado su último partido 124-67. Hasta aquí la historia no tiene nada de particular, pero resulta que el equipo de la tercera división de la NCAA ha ganado ese partido lanzando 111 triples a canasta y sin tirar en ninguna ocasión de 2 puntos. Yo creo que es algo que no habíamos visto nunca. No, y además es que tampoco han generado ninguna acción de tiro libre desde el lanzamiento de 2 puntos, ¿no? Y que los 4 puntos estos que te quedan libres llegan de acciones de 3+1. ¿Por qué te digo 4 libres? Porque si tiraron 111 metieron 40. 40 por 3, 120. Y han metido 124, 126, ¿no? Era sí. 100, no sé. Entonces, el resultado 124-67. Pues eso, de 3 acciones, o sea, de 4 acciones de 3+1. Muy loquísimo. Todo muy loco. Y con un resultado, pues fíjate que al final el entrenador ha conseguido lo que quería, ¿no? Que era intentar llamar un poco la atención. Dice que es una cosa que se le había pasado por la cabeza. Pero oye, vamos a ver si no se convierte en una vía, quizás no tan descabellada, un poco más equilibrada, con tiros de 2 puntos, porque le metieron 40, ¿eh? No, son 120. El entrenador decía que llevaba 10 años, 10 años preguntándose si era posible o no ganar un partido solo lanzando triples y que, oye, que ciertamente le ha parecido un experimento interesante. Hombre, quizás lanzar solo de 3 es excesivo, ¿no? Claro, es muy complicado. Encontrar el término medio, eso que se dice, ¿no? Claro, yo no sé si a lo mejor ya cualquier día nos encontramos partidos en los que se tire el 80% de triples. Bueno, o sea, eso será también una cosa que puede pasar en cualquier momento, pero el 100% es que alguna vez el jugador va a pisar sin querer. Algo, ¿sabes? Claro, aunque sea sin querer. Claro, entonces, pues no. Bueno, ya veremos si el experimento tiene nuevos capítulos. Aquí en Play Basket los iremos contando con José Ajero, por supuesto. José, hemos echado un buen ratito en este programa. Muchas gracias un lunes como más. Siempre. La semana que viene más y mejor, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Desde luego que sí. Un abrazo, gracias. Hasta luego, adiós. Pues cambiamos de tercio después de haberlo... Espera. Pues cambiamos de tercio. Después de haber repasado toda la actualidad de la NBA, vamos ya con el análisis del baloncesto que tenemos un poquito más cerca. Vamos. Venga, pues vamos ya con la tertulia, vamos ya con el tiempo de análisis. Don Xavi Seisó, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien. Lalo Alzueta, narrador en Movistar Plus. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Faustino Sáez, compañero de El País. Hola Faust, muy buenas. Muy buenas. Xavi, voy a empezar por ti. Vamos a empezar hoy hablando del Fútbol Club Barcelona, que sufrió y de qué manera para llevarse la victoria finalmente de Lugo, ¿eh? Sí. Bueno, se liberó un poco el Barça con esta victoria porque, bueno, pues no estaba la cosa después de las últimas derrotas y tal. Pero bueno, al final ese triple de Niko Mirotic, que yo creo que ha vuelto mejor de lo que todo el mundo esperaba, porque va diciendo Saras, lógicamente, y yo creo que tiene razón, de que él tiene que hacer ahora otra pretemporada, pero está jugando muy bien, está jugando con mucha confianza Niko Mirotic y metió un triple que acabó con las aspiraciones de Río Breogán. Y es que, bueno, es que son muchos partidos, y hay problemas, hay lesiones, muchos partidos de Euroliga, viajes. Y los equipos, bueno, esto no es nuevo, Marta, pero los equipos que juegan Euroliga, Madrid, Barça, Baskonia, Valencia, este año sufren mucho porque la Liga Española es muy competitiva y cualquier equipo, y cuando digo cualquier, que no se me entienda mal, te puede ganar. Y entonces el Barça sufrió, pero acabó ganando, sí. Claro, Lalo, escuchábamos en la presentación a Nikola Mirotic en el micrófono de Xavi Seisó hablando de que saben que a lo mejor ahora hay mucho que mejorar o hay cosas que mejorar, que saben los momentos en los que tienen que llegar bien. Yo creo que, bueno, y eso Xavi nos lo puede decir mejor que nadie, se ha aprendido la lección de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en temporadas pasadas, como la temporada pasada, sin ir más lejos, que llegó el equipo un poquito más cansado, más agotado a la recta final de la campaña. Yo creo que además Xavi lo puede corroborar. Anida en buena parte de la afición del Barça un sentimiento del año pasado de
de frustración precisamente por eso, porque el equipo llegó justo antes de la Copa a un nivel pletórico, con una racha increíble en Euroliga, dominando, pero luego al final te das cuenta, pues lo que saben todos los entrenadores y lo que saben todos los equipos, que es cierto que no te puedes relajar, porque si quieres estar peleando por los títulos tienes que estar arriba en todas las clasificaciones, pero que de nada sirve alcanzar el pico de forma muy pronto si cuando va a llegar el momento donde se juegan los títulos, primero en febrero, luego en mayo y al final en junio, el equipo no está para competir, o por lo menos no está en disposiciones de llegar con la gasolina suficiente para competir. Y bueno, con ese horizonte trabajan también en el Barça, que han tenido que recuperar jugadores lesionados, que han tenido que modificar la rotación y que, como ocurre en el Madrid, mira, ayer estuve contando, el Real Madrid tiene 17 fichas. 17 fichas, claro. Barajar todo eso para que cuando llegue el momento de la temporada sepas con qué 12 vas a ir a la guerra, pues también es parte del proceso, y aparte que es un calendario que tritura cualquier aspiración. Date cuenta que Madrid y Barça, por ejemplo, o Madrid, Barça, Baskonia, son entre los 4 de Euroliga, Madrid, Barça, Baskonia y Valencia. Tienen una batalla durísima o 2 batallas durísimas entre semana, y luego, como es el caso del Barça, te espera un equipo que lleva toda la semana preparando ese partido y que normalmente suele ser uno de los 2 o 3 partidos más importantes del año, con campo lleno y con una afición que se vuelca. Pues si no está fino, lo sufre, como le pasó al Barça. El Barça que sufrió para llevarse la victoria de Lugo, Faust, ¿no sufrió el Real Madrid una victoria de esas plácidas contra Manresa con el delirio triplista de Fabián Coser? Sí, venían de ese partido tan extraño con Mónaco, ¿no? De esa derrota inexplicable con Mónaco, y un partido también pensando a futuro, ¿no? Esto que decía Lalo de planificar la temporada a medio y largo plazo, y con dando descanso a Tavares, por ejemplo, y un descanso que aprovechó Poirier y que aprovechó Coser con esos 20 puntos y esos 4 triples en apenas 60 segundos, ante un buen Manresa, pero que no le dio con la actuación de Juan Pibaulet para equilibrar a un Madrid que, como decía Lalo, tiene demasiada profundidad de banquillo y se hace inabarcable para equipos como Manresa. Y luego, Lalo, aunque pueda parecer que no, pero seguimos pendientes del futuro del Facu Campazo, con esa oferta del Estrella Roja de Belgrado encima de la mesa, el argentino de momento que espera, el Real Madrid que espera, y esperando seguimos. Bueno, según lo que podemos conocer, esto lo estamos grabando, este podcast es un lunes, 12 de diciembre, ya se había hecho público, por lo menos así se ha hecho notar en varios sitios, que Estrella Roja al parecer habría trasladado una oferta al Real Madrid, que tiene ese derecho de tanteo y retracto. Por lo que a mí me consta, la intención del jugador o el deseo del jugador, obviamente, si le das a elegir entre jugar en el Real Madrid y estar en Estrella Roja, el Facu lo tiene clarísimo, pero también hay que ser conscientes de que en el Real Madrid hay una serie de dinámicas internas que estaban adaptadas para ver si venía Campazo cuando se le podía incorporar al principio de la temporada, y no pudo ser así, y que obviamente, pues repito, vuelvo a dar el dato, el Real Madrid tiene 17 fichas profesionales, y ya no es tanto que te encaje económicamente, que repito, no es una operación sencilla, porque estamos hablando de una ficha muy importante, la que asumiría el Facu dentro de la plantilla de Madrid de cualquiera, y además tienes que dar bajas, porque no puedes, si ya con 17 tienes que hacer convocatoria, imagínate meter una ficha más en el equipo, ¿no? Entonces, es una operación que va a caer por su peso, porque al final va a cumplir el plazo, y si tiene esa oferta y el Real Madrid no iguala el tanteo, el jugador podrá marcharse, pero luego también hay que ver en qué situación económica está Estrella Roja y si puede hacer frente pues a esa pretensión económica, porque de producirse ese traspaso, pues obviamente el Real Madrid no creo que vaya a renunciar al dinero que todavía tiene pendiente con el Facu, no lo va a hacer. Y tendrá un calendario de pagos, y bueno, hay una operación financiera detrás y otra deportiva en paralelo que tienen que al final terminar en cristalizar en algo. Yo sigo pensando que es más fácil que termine aterrizando, como dijo la semana pasada, en el Real Madrid, pero no significa que sí o sí tenga que jugar el Real Madrid. El Estrella Roja, que ahora mismo tiene prohibido inscribir a nuevos jugadores en la Euroliga. El plazo en principio se extiende hasta el próximo 9 de febrero. Y el culebrón, Faust, va capítulo a capítulo y está quedando largo, la verdad. Sí, porque a todos nos da la sensación de que esto empezó hace demasiado tiempo ya, ¿no? Porque primero se alargó mucho el verano con esa intención del Facu de pelear hasta el último instante las opciones por ir a la NBA. Parecía que eso se diluía.
llegaron los acercamientos y los contactos con el Madrid. Al final apareció la opción de Dallas. Luego, cuando parecía que todo se cerraba, el capítulo se reabrió enseguida porque se acabó ese sueño estadounidense y se está haciendo largo porque viene desde muy lejos, ¿no? Porque ya la salida del Facu fue como muy en diferido, ¿no? En aquellos tiempos de pandemia, cuando ya se especulaba y cuando en aquella final de liga del playoff en Valencia que ya se hablaba de todo esto y al final se acabó produciendo en octubre. Sí, con la temporada ya empezada. Eso es, con la temporada ya empezada y al final, en definitiva, es un proceso larguísimo en el que la salida no fue todo lo fácil, sencilla y directa que es en otros casos, y la posible llegada se está dilatando en el tiempo por esa suma de lo deportivo, lo económico, los impuestos, efectivamente, las fiscalidades, los equilibrios contractuales. Hay mucho que trabajar ahí y yo creo que la entente cordial pasaría a lo mejor por ser más cauto en lo económico y a lo mejor más generoso en la extensión del contrato, en fin, equilibrar ese tiempo, dinero y 1000 condicionantes que sí le podrían acercar a Madrid, pero que a día de hoy con la plantilla ya configurada, con cómo se dio todas las circunstancias en verano, pues parece difícil, pero también es verdad que ya de una manera u otra el plazo para que esto se resuelva ya no es tan grande y saldremos de dudas. Bueno, la serie continúa, estamos ya en los últimos capítulos, prácticamente en el desenlace, y aquí en Play Basket contaremos qué es lo que ocurre con el futuro del Facu Campazo y con estos tres fenómenos lo iremos analizando todo. Del resto, Xavi, cayó el líder, el Lenovo Tenerife, contra una muy buena Peña de un muy buen Andrés Feliz, ¿no? Sí, Andrés Feliz, que bueno, pues es un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, ya le vamos conociendo poco a poco, y que metió 17 puntos en el último cuarto, ¿no? Fue realmente espectacular lo que hizo Andrés Feliz para que la Peña, que tenía bajas, no jugó Virgander, no jugó Guillem Vives, Howard aún no ha debutado, bueno, pues pudo ganar un partido que en muchas fases dominó el Lenovo Tenerife, pero que dos cosas yo creo que le acabaron hundiendo en el partido. La primera, esto que comentábamos, Andrés Feliz, que se puso el equipo a sus espaldas, y luego el susto que se pegaron, y nos pegamos todos con Bruno Fittipaldo, ¿no? Porque le cayó encima a Joel Parra de una forma fortuita cuando iba a tirar un triple, cuando iba a levantarse se mareaba, era un fuerte golpe en la cabeza. Salió en camilla del pabellón, y eso es un efecto óptico que tus compañeros pues lo notan, ¿no? Y ya desde ese momento, aunque la Peña ya estaba arriba en el marcador, prácticamente no hizo nada el Lenovo Tenerife. Luego, afortunadamente, pues la lesión no requiere importancia, no es grave, pero en aquel momento estábamos en los minutos finales del partido y claro, entre una cosa y otra, pues yo creo que la Peña cerró el partido, aunque insisto, el Lenovo Tenerife en muchas fases del mismo estuvo por delante en el marcador. Lenovo Tenerife, que continúa arriba en la clasificación junto con el Real Madrid. Luego por detrás ya viene Unicaja, que sigue en el buen momento, una victoria más con récord de puntos y ampliando la racha a los de Ivonne Navarro. Y luego también está ahí el Baskonia, Lalo, el Baskonia de Howard, el Baskonia de Peñarroya. Sí, al final del partido me preguntaba a mi compañera Milena Martina sobre qué balance hacía. Obviamente, fíjate que Joan no es de regalar tampoco muchos elogios, y dice, yo sé que me vais a preguntar por Howard, pero yo me quedo con la defensa. Y yo también creo que tiene buena parte de razón el técnico garense de Café Baskonia. Este es el equipo del que todo el mundo habla, porque es muy divertido de ver, porque está en la media de puntos más alta de los últimos 20 años, porque tiene jugadores interesantísimos como el propio Howard, que es un destrozapartidos, o Darius Thompson, que me parece que tiene un nivel espectacular, pero sobre todo el carácter Baskonia se lo está dando a través de una defensa agresiva, de una regularidad en el juego, que es lo que intenta buscar Joan Peñarroya, porque sabe que eso es lo que le va a poder permitir estar en top 8, lo que le está permitiendo volver, o presumiblemente volver a pelear por la Copa del Rey, y tener un armazón lo suficientemente grande, porque es lo que se exige en Vitoria, pues para irte a un playoff con un equipo grande y no tener ningún tipo de complicaciones. Y yo creo que si Baskonia sí le respeta las lesiones, lo vamos a ver peleando por todos los títulos, no solamente en España, sino también en la Euroliga.
La verdad es que está siendo un temporadón. De momento el que está firmando el equipo de Joan Peñarroya, que además ha devuelto y de una manera importante la ilusión en el Buesa y a todos los aficionados del Baskonia. Y luego, Xavi, mirando la parte de abajo de la tabla, se ha reforzado Zaragoza, que viene de ganar este fin de semana con Esteban Jovic. El hombre que tiene el récord de asistencias en la Euroliga, con 19, ni más ni menos en un partido. Está sufriendo Girona, Pedro Martínez, que esperaba refuerzos en Manresa y que ya tiene nuevo pívot. La parte de abajo ya empieza a tener la tensión propia de estas fechas. Sí, porque además los 4 últimos no sumaron, no ganaron en esta última jornada y bueno, pues se está, claro, ya empiezan un poco los problemas, porque mientras unos intentan meterse en la Copa, pues otros lo que quieren es ir sumando para no tener problemas. Lo del Baxi Manresa este año es de análisis, es de hacer una tesis, porque, madre mía, todos los problemas que está teniendo Pedro Martínez este año, que le ha llevado a la última posición, pero bueno, están intentando con el dinero que tienen, que es un presupuesto bajo, pues a intentar hacer lo que pueden, y ahora pues efectivamente, nuevos jugadores, vamos a ver qué sucede, y el Básquet Girona, por ejemplo, también, que bueno, pues la verdad es que está en un momento muy malo, perdió claramente en Valencia, 104-69, y vamos a ver qué sucede, y el Betis lo mismo, fue una balada, en fin, lo que decías tú, ¿no? La tensión de sus últimos lugares, porque van pasando las jornadas, no sales de este pozo y te vas poniendo nervioso, ¿no? Y vamos a ver, pero como siempre, yo creo que va a ser emocionante hasta el último momento. Y me quedan 3 cosas muy rápidas, yo creo que puede ser una para cada uno, pero el que quiera opinar de todo, que opine, ya lo sabéis. Estamos en doble jornada, de Euroliga. No quiero no preguntaros por la máxima competición continental. Un rápido vistazo a lo que dejamos atrás, a lo que más te haya gustado de la última jornada, Faust. Bueno, pues, hombre, hay que quedarse con ese partido del Madrid con el Mónaco, que fue espectacular, ¿no? Es verdad que es de esos partidos que lo pierde más el Madrid ganarlo en Mónaco, pero cuando ves a 2 equipos con ese talento, el partido se va a la prórroga de una manera tan inexplicable, concediendo primero un 3+1 y luego ese final de la prórroga con reminiscencias de la Final Four, ¿no? de aquella última posesión sin falta. Sí, tuvo un poco de todo, y más allá de un grandísimo Tavares, a pesar de esa pifia final de conceder la falta en ese último triple de Mike James, un gran Zanan Musa de nuevo. Tuvo un poco de todo, y para mi gusto fue el partido de la jornada, pese a que acabó con una derrota inexplicable para el Madrid. Lalo, esta semana viene con partidos llamativos, podemos decir. Tenemos un Efes Baskonia, un Mónaco Barcelona, la doble salida precisamente también de ese Baskonia contra Efes y contra Fenerbahce, que va a visitar las tierras turcas. ¿Pinta bien? Sí, sobre todo porque primero nos va a dar buena idea de la medida competitiva que tiene este Baskonia, porque ya no es el Efes del primer tramo de la temporada, porque va tomando poco a poco vuelo y está en zona de playoff. Digamos que los veteranos del equipo saben que hay que empezar a quitarse el óxido, porque empiezan a llegar momentos importantes y hay que posicionarse bien, y porque Fener, después de haber caído con el Madrid en casa, no creo que esté dispuesto tampoco a dejarse regalar ninguna victoria. Y para el Barça, por ejemplo, es visitar una cancha que para mí se va a convertir en un infierno, que es la de Mónaco, porque Mónaco tiene un equipazo, pero auténticamente un equipazo, y encima, si te encuentras, ya lo sufrió el Madrid, con un jugador que ante grandes equipos, ante grandes focos, se crece, porque a Mike James le gustan esos escenarios, no se muestra indolente, está comprometido, asiste, defiende, bueno, en fin, creo que vamos a tener una semana europea más que interesante, pero sobre todo esa tournée por Estambul de Baskonia me apetece muchísimo verla, porque además es un equipo que está con confianza ahora y que creo que por lo menos una se va a traer. Y la última, Xavi, que quiero yo preguntarte, porque no hemos hablado mucho de él a lo largo de la temporada, desde el pasado Eurobásquet. Miraba números y estadísticas esta semana y veía a Lorenzo Brown, o Lorenzo de Albacete, que diría Usman Garuba, está en el top 10 de puntos, de asistencias y de valoración con la camiseta del Maccabi. Está firmando un temporadón. Bueno, sí, de momento es el jugador más destacado, diría yo, del Maccabi, es evidente, y yo creo que esto nos tiene que transportar, Marta, a saber el por qué
efectivamente Scariolo lo quería traer, ¿no? ¿Por qué lo tuvo tan claro, verdad? Exactamente, yo creo que vas viendo, ¿no? Y bueno, pues viene de hacer un europeo como el que hizo, ahora está jugando francamente bien y entonces, claro, te das cuenta de que si puedes hacerlo, si tienes esa opción de hacerlo, con la lesión de Ricky y demás, pues Scariolo acertó, ¿no? Acertó plenamente y ahora, pues yo creo que un poco también por esa inercia, ¿no? Yo creo que el europeo a Lorenzo le sirvió para mucho, para coger confianza y ahí está, ¿no? Y yo creo, vamos a ver qué pasa en la segunda parte de esta fase regular, pero de momento es uno de los jugadores, una de las estrellas de esta Euroliga. Xavi, la pregunta es de cara al tiene que Mundial, convivir ¿no? con Baldwin, ¿eh? Sí, por eso. Que tiene un mérito impresionante porque tiene que convivir con Baldwin. Y en clave selección, pensar en el Mundial del año que viene, ¿no? A ver si ese fichaje como especialista ante la tesitura de la lesión de Ricky no va más allá, ¿no? Porque está en situación de poder ir los dos ahora. Sí, y esa sería una fantástica noticia para la selección, ¿eh? Por eso. Sería una buena pareja. Bueno, pues de aquí al verano todavía queda mucho, pero no quería yo que se me olvidara mencionar la gran campaña y la gran temporada que está haciendo Lorenzo Brown en la Euroliga y con la camiseta del Maccabi. Bueno, repasado prácticamente todo, vamos a dejar ya a Xavi Seiso, a Lalo Alzueta y a Faustino Sáez, que no quiero yo abusar de su confianza y ya les he robado un buen ratito de este lunes. Gracias un día más a los tres por poner vuestra sapiencia al servicio de este humilde programa que es Play Basket. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós. Y por cierto, que no se me olvide que es que no quiero terminar este ratito de tertulia sin mandar un abrazo muy grande a toda la familia del Estudiantes después de la pérdida de Imanol Rementería, el mítico pívot del conjunto colegial en los años 80 que vistió la camiseta del Estu entre 1983 y 1989. Desde aquí, por supuesto, todo nuestro cariño, todo nuestro abrazo para la familia colegial. Ahora sí, que no quería yo que se me olvidara. Vamos llegando ya al final del programa, pero alguna cosita más todavía nos queda. Let's sing a song full of Recta final ya de este Play Basket, una recta final que no sería la misma sin el repaso de lo más destacado, por supuesto, también del baloncesto femenino y que hoy nos va a contar Sergio Torres. Hola, Sergio, muy buenas. Muy buenas, Marta. Dejamos atrás la 11ª jornada, que ha tenido además un partidazo entre dos de los equipos que están ahí arriba en la clasificación, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un fin de semana increíble, de 4 partidos el sábado, donde destacamos la victoria del Valencia Basket. Lo hizo ante el Lointen Guernica para acostarse el líder de la Liga Andesa Femenina, pero es que, Marta, lo que ocurrió el domingo fue aún mejor. El Casa de Mun Zaragoza protagonizó la sorpresa de la jornada, cayó en su racha ante el Innova TAP Leganés y le dio la oportunidad al Spark Girona de proclamarse líder, ganando el clásico ante el Perfumerías Avenidas por 7-6, 7-2 y asaltar, como digo, el liderato. ¿Qué ha pasado con el Barça? Mantiene el pulso, lleva 8 victorias y le ganó al Tenerife 60-56 y ha conseguido la quinta de quinta en casa, Marta. La 5 de 5 sí que es bueno, está intratable, la verdad, el equipo blaugrana en casa. A la MVP precisamente, Sergio, la encontramos esta semana en Barcelona, el Barça que ya es tercero. Sí, después de esa victoria del Barça ante Tenerife que acabamos de comentar, el Barça, como dices, es tercero, un Barça que en este partido bailó al ritmo de Ruth Hamblin. La canadiense fue elegida MVP y es que su actuación no fue para menos, consiguió anotar 19 puntos, capturó 22 rebotes y repartió 2 asistencias. Casi nada los números, ¿eh? Lo que se traduce en, Marta, 38 de valoración. Pues sin duda la MVP bien merecido ese premio, ese reconocimiento en la jornada. Un apunte más, Marta, estos 22 rebotes de Hamblin quedan muy cerca del tope histórico de la conversación, de la competición, que lo tiene Natalia Urdain en 25. Pues sí que se quedó cerquita, muy tan cerquita, solo 3. Muy cerquita. Oye, ya que está, Sergio, repásame en plan rápido cómo está la clasificación. Pues muy rápido, Marta. La parte de arriba está muy apretada. Spark Girona es líder con 8 victorias, las mismas que Valencia y Barça. Muy cerca con 7 están 4 equipos: Casa de Mun Zaragoza, Perfumerías Avenida, Lointen Guernica y Cuchabán Araski. Y muy abajo, con 3 y con 1 respectivamente, encontramos a Ozono, Global Jairis y Tenerife. Tenías ganas de entrar en Play Basket, ¿eh? Muchas ganas. Pues ya está, mira, una cosa más. Pues Sergio, muchísimas gracias. A ti. Ahora sí, vamos poniéndole el broche ya a esta nueva edición de Play Basket.
Y lo hacemos como siempre repasando las citas de la semana. Sergio, no te mates, abandonando el estudio. Bueno, las citas de la semana: Euroliga con doble jornada, Eurocup, Champions, que en definitiva vuelve a estar cargadita con mucho baloncesto. Empezamos con la Champions, la quinta jornada, martes 13 de diciembre, PAOK Unicaja a las 6:30 de la tarde, y para el miércoles 14 otros dos partidos: el Başakşehir frente al Bilbao Basket a las 6 de la tarde y el Club Baloncesto Canarias Peristeri a partir de las 8:30. Eso de la Champions. En la Eurocup llegamos a la octava jornada, martes 13 de diciembre, Gran Canaria Budućnost a partir de las 9 de la noche, y para el miércoles día 14, Juventud de Badalona Humana Reyer Venecia a las 8:15. Y como digo, tenemos doble jornada de Euroliga. La jornada número 13 se juega entre martes y miércoles. El martes a las 8:30 de la tarde, Bayern de Múnich Real Madrid, y a las 9:15 Valencia Panathinaikos. Para el miércoles a las 7 de la tarde, Mónaco-Barcelona, y un poquito antes, a las 6:30, el duelo entre el Anadolu Efes y el Baskonia. Eso martes-miércoles, pero claro, jueves-viernes llega el turno de la jornada número 14. El jueves 16 a las 7 de la tarde, Zalgiris Real Madrid en Kaunas, y a partir de las 8:30 de la tarde, Bayern Múnich contra Valencia Basket. Para el viernes 16, 7:15, Fenerbahce Baskonia, y a partir de las 8:30, Barcelona Panathinaikos. Ahora sí, repasado todo, nos vamos. Y nos vamos dando las gracias a Alfredo Moreno, que ha estado al frente de la parte técnica haciendo que todo sonara a las mil maravillas, gracias a Paula Jiménez como nuestra community manager, y por supuesto, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotras por estar al otro lado, porque sin vuestra presencia todo esto no tendría ningún sentido. Atentos a las redes, en donde Play Basket no para. En los próximos días nos volvemos a encontrar por aquí. Ha sido un placer, hasta la próxima, adiós. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la Ser los lunes a las 7:30 de la tarde. Ser Podcast.